ver en un audio hablando de la muerte de Nisman o del pacto que yo vinculo con eso y el debate que tenemos, y aparece esto de Odebrecht ahora, que no es moco de pavo, que viene de antes, que viene de ahora, que vendrá. Esta es la Argentina que produce todo el tiempo hechos de corrupción. Dame una introducción para esto. La introducción, Mauro, es que se conocieron en Brasil distintos emails que han publicado periodistas del Estado de San Pablo, que es un periódico, en los cuales se dice que funcionarios de Odebrecht admiten que le pagaron coimas a la empresa de Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra es el primo del presidente de la Nación. Esto fue durante el kirchnerismo, igual vale aclararlo. Y además es el dueño de la empresa IEXA, que en teoría justo ahora se estaría por vender a otro empresario. El doctor Bogado, que yo marco así ahora con todas las cruces. Fácil siempre. Siempre metía la fácil. Siempre yo le tiro es el único que viene, porque todos los demás no quieren venir acá, no prefieren este programa y que yo me la banco. Usted viene y le agradezco mucho. Es el único hombre vinculado al macrismo, digamos, o al PRO, como quiere llamarlo, o al Cambiemos. Al gobierno Cambiemos. Sí, al gobierno del Cambiemos. Bueno, esta acusación está para los diarios de mañana y dura. No creo. Pero es dura, digo, no creo que sea para los diarios, pero es muy dura, Yo creo que lo cierto es que hoy están habiendo muchas especulaciones políticas de todo ámbito. Es un año muy difícil, un año electoral, donde mienten. No digo que miente nada, creo que hay que tomar todo con cierta cautela. Creo que si esto existe, este material, habrá que ir a la justicia, sí. Y no hay que eludir nada hasta de ahora eso. Los 4 o 5 casos que hubo fue así, Sí. Hay que ir a la justicia, que la justicia. A los Sí, otros creo gobiernos que, los fusilaban. sí creo que como que está de moda el tema de las pinchaduras de los teléfonos, los carpetazos para acá, los carpetazos para allá. Cuando estén los elementos concretos de la acusación, habrá que... Bueno, ¿eso es todo? Y yo creo que sí, que más que eso, hasta que no tengamos algún elemento concreto, fehaciente, es una empresa privada a la que se está acusando, no tiene nada que ver con el gobierno, más allá de la vinculación familiar con el presidente, pero no... Pero a otros gobiernos casi los cuelgan, por mucho menos, no le pedían prudencia a la justicia, decían, pero mire lo que está diciendo a otro, a cualquier otro. A ver, estamos hablando de un caso, de una empresa brasilera con un caso de una empresa argentina privada. ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? No, estoy hablando, usted me entendió lo que yo le quise decir. Acá decimos, vamos a la justicia y terminó ahí, y está bien lo que usted dice. En los otros casos, vamos a la justicia, pero antes decimos que son corruptos, hay un solo problema, ¿Qué? La disparidad de criterios, ¿cuál es el problema? Que Ángelo Calcaterra sea primo del presidente, en este punto es anecdótico, porque si esta coima existió, fue durante el año 2010. Bueno. Pero hay un problema, que a mí me parece un problema objetivo y serio. El gobierno, este gobierno, decidió que la obra sea realizada de todas maneras, y cuando en el esquema anterior era obligatoriamente con financiamiento externo, ahora va a ser realizada con financiamiento del gobierno nacional. Quizás lo más prolijo hubiera sido, bueno, frenemos esta obra y primero veamos qué es lo que pasa, a ver si realmente pasa o no. Doctor. Perdón, diputado. Yo lo que creo que este es un caso que cruza transversalmente al kirchnerismo y al macrismo. A los dos. Es una obra y que no se está sustanciando en rumores, sino en un expediente en la justicia brasilera. O sea que no son rumores o chismes o datos, sino que surgen de un expediente de la justicia Tampoco en la muerte de Nisman, como se dijo antes, eran rumores. No, sino que simplemente hay que ir analizando cómo fue la composición. ¿Pero qué datos tenés vos? ¿Vos tenés esos datos de la denuncia de Odebrecht o no? Esos datos, y aparte el día sé que Stolbizer hizo la denuncia. El día miércoles Stolbizer presentó una denuncia respecto del caso Odebrecht y su vinculación con Argentina, en su momento que recayó en el fiscal Stornelli. Y el miércoles va a ir nuevamente a lo del fiscal Stornelli. Por eso están denunciando lo mismo. La obra de soterramiento de Sarmiento. Bueno, ya que están más o menos en el mismo rubro. Doctora. No, nosotros queremos agregar, a esto hay que agregar una cosa muy importante. ¿Nosotros que ha pasado, quién es? ¿Frente Renovador? El Frente Renovador, sí. Que se suma obviamente al trabajo que está haciendo la gente del GEN y Margarita, pero nosotros detectamos, por ejemplo, en el acuerdo del correo, que nos presentamos en el expediente para tener acceso al expediente en la Cámara Comercial, espero que nos provean pronto la posibilidad. En el correo argentino sucede, en el caso que ahora quieren tirarlo a fojarceros y demás, hay una situación que ha pasado de soslayo, pero que es muy importante y se linkea con Odebrecht. Hay 3 bancos que son acreedores junto con el Estado del correo, ¿no? Son el Banco Río, la Confederación Financiera Internacional y el Banco Río, la Confederación y el BID. Esos 3 le ceden el crédito del correo al Banco del Lava Jato, o sea, al Banco Main.
Ese Banco Mail coincide con lo que decía recién Germán, el periodista, fue comprado en el 2010 por el Lavallato, por el Odebrecht, y está comprobado en el expediente brasilero que fue comprado para vehiculizar las coimas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el Banco del Lavallato va con el Estado argentino a firmar un acuerdo con el Correo que, tal como dice la justicia, fue absolutamente en contra de los intereses del acreedor? Pasáselo al televidente, ¿qué quieres decir vos? La pregunta es, Sí. ¿es solamente Ángelo Calcaterra y Exa y este dato? ¿O estamos hablando de una sistemática que incluye a Rivas, el acuerdo con el Correo, Maquer, que es Arriba, Avianca, y Macri? Delgado, el fiscal ya se expidió. Dio No, una opinión. perdón. Sí, El sobre arriba fiscal, sí. El fiscal dio una opinión diciendo Bueno. que hay contradicciones, que hay que Por eso profundizar digo, la se investigación. pidió el fiscal. Está Canicova tiene que profundizar y veremos No, si dije el Canicova fiscal, se... el fiscal. Aclararte Sí, dale. un dato. Ese banco Déjame, es el diputado. que vota en la Junta de Acreedores del Correo, con Exacto. los créditos comprados, aprobando los acuerdos. Por eso que es el Banco Lavallato. A ver, es el banco Sí, que sí, compró entiendo. Odebrecht en el 2010 Por para eso vehiculizar son las dos coimas. casos que vinculan kirchnerismo y macrismo. Exacto. Están Un día te dije anonadando acá- al doctor Bogado, Un día te pobre. dije acá que las paralelas se juntan, Exactamente. Sí, bueno. donde uno no las ve en la oscuridad de los negocios. Diputada Parlasur, Yo Parlamento. lo dije siempre, incluso Sí, cuando me ¿qué? preguntaban por quién iba a votar, yo dije que para mí estamos con lo mismo. Los negocios siempre los hicieron Pero eso no juntos. está confirmado. Hasta ahora, como dice el doctor Bueno, Bogado, está bien, son pero vemos cosas cómo que están en están la los justicia. nombres. Perdón, vemos todo analizado eso. el Justo. expediente del Correo, lo que te estoy diciendo, Sí. del Banco del Lavallato, recibiendo un crédito de bancos privados para ir a un acuerdo contra sus intereses sí, de la sí, creencia. sí. Y del Estado está acreditado en el expediente, no es especulación. Sí, O sea, que entonces- estamos diciendo que si eso, el fiscal Sony tiene la causa del Correo, la imputación penal Sí. por una cuestión de Así haber investigado. Si profundizan, terminan en el Lavallato. Estamos hablando, como dijo el diputado y como dijo Fernanda, estamos hablando de un modus operandi, de que los intereses de ¿Y a la dónde familia nos lleva Macri eso? se cruzan con lo del kirchnerismo. Uno se confundía Sí. el Estado Pero no es con un nueva partido esa y el otro confunde el Pero Estado con la perdóname, familia. no es nueva esa hipótesis. Lo que pasa es que tardó en a dar ver, vuelta. Pero Mauro, no Sí. es hipótesis. Sí, bueno, es ¿cómo dato se llama? duro adentro de un expediente, Esa no, porque si no información- pareciera que No, está nosotros bien, está nos bien. subimos al caballo No, electoral. si eso es sabemos de qué dato hablamos, duro. yo sé Bueno, de qué hablamos. es dato Esa duro en un información no es nueva, esa hipótesis del kirchnerismo y el macrismo y Calcaterra y Debido y qué sé yo, es vieja. Perdón, perdón, y digo otra cosa. Sideco Americana, que es el holding de la familia Macri, que todos quieren creer que es de Franco, pero es de Mauricio y sus hermanos, ¿sí? Sideco Americana es deudora del Banco del Lavallato. Está bien. Bogado, no quiero que se sienta mal. ¿Quiere defender algo o no? No, pero a ver, es evidente que la familia del presidente es una familia dedicada a los negocios, son empresarios. Eso está claro. Y fueron contratistas del Estado desde hace más de 30 años a la De la fecha. dictadura, no sé, patria contratista. Sí, pero como mucho, bueno, uno no quiere todo, entrar, como como todo, todos los empresarios de la como Argentina, Sí, sí. vienen Lo trabajando en ese que marco. es más evidente, Lo abogado, bueno en esto permitime es que, una cosa, sí. ¿no? Que al grupo SOGMA o SIDECO, que tenía el consorcio de la Panamericana, su religión le prohíbe pagar impuestos como corresponde. No es el caso de todos los grupos. ¿Qué dice? Disculpa. No te metas con la religión que se enoja Gustavo. ¿Querés opinar con esto o no? Mira, es un mosquito comparado con el elefante para que me traes a mí. Yo estoy hablando Sí, de sí. el gobierno comprometido con el asesinato de un fiscal por cumplir con sus funciones y con todo el ¿Qué respeto del gobierno, mundo. decís vos, no? El gobierno anterior, sí. El gobierno. ¿Eh? ¿A quién el gobierno comprometerías? Aquellos a los que Nisman denunció con las pruebas del caso en su Iba a denuncia anunciar a la señora presidenta. a la presidenta, al canciller, y después los demás no eran del gobierno, eran funcionarios como Esteche, Delía, son 8 personas sobre las que él prueba una tras otra las motivaciones que lo llevan a acusarlos. Sí, del Frente a pacto, eso, del sí. memorándum. Pero estamos hablando No, de la muerte vos ahora. te centrás en el memorándum del 2013, Sí. pero la traición no se produjo ahí. La traición se produjo en el 2011, 2 años antes, Sí. cuando Timmermans va a ver a Saleh y el ministro de Sí. Defensa de Irán, y ahí Sí. firman un pacto secreto que es el que lleva después al memorracho 2 años después. En el memorracho después ya era el final de toda la traición, no era el comienzo. Hizo creer a la opinión pública que en ese acuerdo se iba a llevar a la justicia, cuando en realidad Nisman demuestra punto tras punto como una sarta de contradicciones A ver, que eran incumplibles. Déjame que te pregunte de manera pueril. Tratame así, como un tonto, qué sé yo. ¿Vos crees que el gobierno de Cristina encargó la muerte de Nisman? Yo creo que el gobierno, que Cristina, no el gobierno, no estaban involucrados todos, pero creo que Cristina hizo saber a Milani que había que dejar una zona liberada porque a este tipo hay que sacárnoslo de encima. No creo que haya empleado la palabra ¿Vos crees, matar. ¿Vos crees que fue Milani?
es el que hizo la zona liberada. Alguien hizo que nadie estuviera para protegerlo a Nisman, eso está claro. Hizo la zona liberada. Pero vamos a hacer esto. Sí. ¿Esto es mi opinión, que no había nadie para proteger a Nisman, o es un dato de la realidad? Porque a veces se mezcla, vos me preguntás... No está probado eso. Que está probadísimo que no está probado hubo... que Cristina haya dicho, che, sáquemelo encima, es una versión, de verdad. Eso es cierto, pero vos me preguntaste, ¿vos crees que...? Por eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que Nisman no tuvo protección durante todo ese día cuando era el día del asesinato. Está bien, pero lo que vos estás contando es que Cristina dijo, sáquenlo encima, una cosa así, y Milani se encargó de dejar la zona liberada, y se introdujo en el departamento un comando de 3 o 4 personas, alguno de ellos iraní. ¿Sí? Esto sí es especulación. Sí. Aquí yo no tengo ninguna prueba, pero se puede deducir claramente. Por ejemplo, la actitud de Cristina después del asesinato fue tan obvia de que ella estaba involucrada en algo. 15 minutos después de que se encuentra el cadáver de Nisman, ella dice suicidio. Es decir, si ella dice suicidio, la primera que debería haber sido interrogada por la fiscal Feine es la presidenta. ¿De dónde sacó, señora? Pero entonces me está diciendo que Cristina sabía. No que le dieran una lección, sino que sabía. ¿Sabía que lo podían matar o que lo habían matado? Sí. Entonces no era una lección, entonces sabía que lo habían matado. Una lección, una paliza, un sáquemelo encima. No, yo no dije que eso es lo que yo que había que sacárselo de encima. No matarlo, dijiste. No. Yo ¿me está diciendo que Cristina pudo haber encargado el homicidio? Sin usar la palabra homicidio. Bueno, está bien, estamos con una sutileza, pero... No, sí, la realidad es contundente. Pero, Mauro, digamos, ¿cómo explicás lo que ocurre después? Que va Bernie, que no tenía que estar ahí, está invitado durante horas y horas, que llama por teléfono a la presidenta y le dice, señor presidente, quédese tranquila que acá hay un suicidio. Que hay contradicción en lo que cuentan cada uno de ellos sobre cómo fue la muerte. Ahí hay una mentira, peor. Ahí dice, la ministra de Seguridad dice que llamó ella a Cristina, y Bernie dice que lo llamó él. Nunca se aclaró él. Nunca fue investigado. Ese dato puntual nunca se aclaró. Y cuando ella sale vestida de blanco a la televisión... Eso no sé, eso ya puede correr por cuenta. No, perdón, y hay un dato importante también, que tiene que ver que han vulnerado todos los protocolos básicos para la investigación de una muerte violenta, sacando si en el minuto 1 era suicidio o homicidio, hay una persona que murió violentamente, ahí se aplican protocolos que son estandarizados en general en términos mundiales, y entró primero un ministro o un secretario del Poder Ejecutivo. Sí, claro. Y el juez también estaba ahí. Pero sin esperar al juez, entra primero alguien, está todo pisado, están acreditados que ¿No puede ser ineficacia eso? No, una parte era ineficacia, una parte era deliberadamente. Hace rato que me invitás, y te agradezco para hablar de estos temas. En las primeras conversaciones que tuvimos, yo no me jugaba tan directo. Sí, es verdad. Muy bien. Ahora en este libro que el libro mañana, Morir por la Argentina, de Gustavo Perenni, lo recomiendo. Es un alegato contra el kirchnerismo, ahora está clarísimo, pero a la luz de la denuncia de Nisman y de todo lo que ocurrió después, está clarísimo lo que ocurrió. Bueno. Ahora, la justicia lo va a demostrar, y ya estoy mucho más optimista y confiado de que así será. Ya vuelvo para cerrar con ustedes, pero todavía faltan unos minutos. Lo mejor que tenemos que hacer ahora es pedir la paleta que cobre, porque viene marzo con paro, movilizaciones, falta de guita, pero siempre está Cacho hasta ahora, a ver. Paro de acá, paro de allá, paro de esto, paro de aquello. Llega marzo. ¿Quién quiere hablar de marzo? Marzo viene, llega muy movido. Por favor, para el 8 de marzo, las mujeres, paremos. ¿Qué hacen? ¿Todas las mujeres paran? Mira, el mundo se sostiene porque las mujeres trabajamos. Y sería muy importante que dejemos de hacer la leche a los chicos, que no nos ocupemos si el marido tiene su corbata, tiene sus cosas, sino que nos dediquemos un día de reflexión, que podamos ir a la plaza. Nos están matando cada muy poquitas horas en la Argentina. Se mata una mujer. ¿No van a hacer nada ese día? No, ese día tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando y del trabajo gratuito que nosotros alegremente ofrecemos a la sociedad. Nosotros tenemos que llevar la guita, ustedes se van de paro. No, pará. Esa guita, parte de esa guita debería ser nuestra, parte del trabajo que no nos pagan. Ojo, hay trabajo que se paga y trabajo que no se paga. El de la mujer no se paga. ¿Qué tiene que ir a reflexionar a la plaza? Porque la plaza. Tenemos que hacer presencia, es muy importante. Yo les pido a las mujeres que se hagan un ratito, aunque sea. Es muy importante, porque la verdad que hay que declarar una emergencia, porque tenemos que ponernos todas de acuerdo para que salgan algunas leyes. ¿Estás hablando de violencia de género o de alguna cosa más? Mira, estoy hablando de violencia de género, pero aparte también hablo de las docentes que mayoritariamente somos mujeres en la Argentina, por ser uno de los trabajos más denostados, pero que también estamos en la trinchera en estos momentos. Un aula en la Argentina hoy es una trinchera. A los docentes les pegan, no les pagan, no les llevan el apunte, nos maltratan por todos lados, y encima tenemos papanatas que si uno hace paro, entonces dice no,
nosotros vamos voluntariamente. Yo realmente cuando haya huelga de cirujanos también voy a ir a operar, porque siempre quise cortar gente. Pobrecito, hay que operar. Y bueno, también pobrecitos los chicos, ¿no? Sí, En manos claro. de quién van a estar. Gustavo, te voy a leer tu libro, lo voy a recomendar. Gracias. Estás más enojado por lo mismo que antes todavía. Estás más enojado No, y ya. estoy al mismo tiempo mucho más esperanzado. Más convencido. La justicia está en camino ahora. Va a tardar, pero está mucho más encaminada. ¿Qué tiene que hacer? ¿La justicia? ¿Qué tiene que hacer? Es decir, Poner cuando preso a quién. llegue el momento en que las pruebas sean tan obvias que haya que meter en ¿Va a la llegar cárcel. eso? Yo creo que sí. ¿Te meten a la cárcel a quién? A todos los acusados, salvo aquellos que se escapen. Es lo que me dijo Nisman, los voy a meter a todos en cana. Pero me acaba de silenciar. Todavía lo va a cumplir. Todavía lo va a cumplir. Gracias, Vas a ver. A muy vos. amable. Diputado Odebrecht, ¿es el escándalo que viene? No, pues yo quisiera hablar del paro docente. Dale, Porque métele, tengo bueno, 3 yo minutos. estoy Dale. realmente preocupado de la forma que se encara el problema educativo en la provincia de Buenos Aires, tanto por el gobierno como por los gremios. Creo que necesitamos superar, creo que está teñida de una bipolaridad perversa que se pretende instalar en la elección. El problema de la educación no es Baradel o Vidal, el problema de la educación es mucho más profundo. El problema del ofrecimiento del gobierno, si vos me dirías para este año, yo te diría, si me pagás el ajuste por inflación de este año está bien. Lo que hay que recuperar es lo que perdió el salario en el año anterior, que es la propuesta que tiene que hacer el gobierno y es lo que los gremios deben aceptar. Bueno. Y también discutir algún día, porque se dejó de discutir hace mucho, la calidad educativa de la provincia de Buenos Aires, porque este sistema perverso que llevó a los chicos el 40% de la matrícula de la educación privada, fabrica los futuros pobres de la Argentina, que nunca vamos a terminar con la pobreza. Doctor Bogado, ¿lo ve bien, mal o regular al gobierno de Macri? Yo no veo que está despegando. Yo lo que pido para a partir de marzo es una madurez en la clase de política. de Porque lo ve gente. agitado. A ver, eso no hay duda. Hoy estamos con este tema Ortel, el lavajato. Sabemos que eso ahí está dando vuelta en Brasil, un tema de la ley del arrepentido, donde muchos de los testimonios hay que tomarlo todo con pinza. Yo digo, es una mentira de patas cortas, esa. Tanto si miente el gobierno como si miente la oposición, a la larga nos vamos a dar cuenta quién tiene razón cuando tengamos copia de los expedientes que se están trabajando. Este es el gobierno que sancionó el año pasado la ley de acceso a la información pública, este es el gobierno que está trabajando sobre una ley de conflicto de intereses, más allá del decreto que está por salir en estos días. O sea, estamos trabajando en transparentar todos los actos de gobierno y siempre Sí, se pero está lo dando de la cara Correo con los actos de gobierno. Ahora estamos con una cuestión de una convocatoria a un paro cuando tenemos un país en el cual venimos de un año difícil, donde tuvo que hacer un reacomodamiento de la economía y una vez que el país empieza a caminar ya estamos especulando con el año electoral, con paros y buscando quién se posiciona mejor para el año que entra. Doctora, ¿puede El año que cerrar? estamos viendo. 3 cositas. Dale. Sideco Americana tiene conflicto. Primero que Macri evidentemente está demostrándonos que va a gobernar por decreto, ¿no? Pero primero es, Sideco tiene desde siembra, alquiler de campos, o sea, en distintas subsidiarias, hasta un conflicto del gas, que habría que analizar por qué, si era Aranguren el que defendía la suba del tarifazo del gas, o era la Virtual Gasnet International, que es una de las subsidiarias del Sideco Americana, del grupo Macri. O sea, que tiene conflicto de intereses con todo, porque es un holding, o sea, que tiene empresas para hacer dulce de leche. Esto sale todo de la Comisión Nacional de Valores de lo que presentó Sideco como balance. Esto es dato duro y público, por un lado. Por otro lado, respecto al paro, que es marcha, en realidad, bueno, entender que acá hubo aumento de la luz, aumento del gas, aumento de la matrícula, aumento de la matrícula escolar, aumento de la prepaga, y la verdad que la inflación no baja y el salario está por debajo. Por lo tanto, me parece que es momento de acompañar. El gobierno demoniza para neutralizar y hay cuestiones que no está resolviendo, todo lo contrario. Vienen de un año difícil, pero todos se subieron los sueldos y lo único que no suben los sueldos es a los maestros. Por lo tanto, parece que es un gobierno para ricos que no tiene sensibilidad social. La gente vuelve a los comedores a buscar comida. Esto es tercer cordón del conurbano, esto es profundidad y pobreza, por un lado. Y por otro lado, atentos al lavallato, porque Macri se puede meter un tiro en el pie. Muchas Tiene gracias. 2 muertos en Lavallato. Muchas gracias a todos por venir. Punta del Este y otro en Brasil. Voy cerrando.